Hasta el 31 de marzo tienen las empresas para decidir qué cambios introducirán en sus gobiernos corporativos después de la nueva normativa publicada en noviembre pasado por la SBS. Al parecer, son pocas las compañías que ya han hecho ajustes, sobre todo a lo que se refiere a las horas que deberá pasar un director en el directorio. Para abordar esto de suma importancia para las empresas, estamos con el abogado y también director ejecutivo del Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad Católica, Matías Segers. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por convidarme. ¿De qué se trata en noviembre pasado la SBS publicó esta nueva normativa, ¿no es cierto?, de la cual las compañías no están obligadas a tomarla. ¿De qué se trata esto? A ver, efectivamente, el 21 de noviembre publicó la norma de carácter general la superintendencia y básicamente lo que consiste es que son en la práctica 19 puntos y cada compañía tiene que contestar esta norma diciendo si adopta o no adopta cada una de esas preguntas que se hacen como prácticas o buenas prácticas a juicio de la superintendencia. O sea, no son obligados a tomar estas, exactamente, pero sí a contestar. A contestar. Y la respuesta es bien clara. La pregunta es, ¿usted adopta o no adopta esto? Y hay que contestar en un casillero sí o no y hay que explicar por qué sí o por qué no. Muchas de ellas en relación a contar con una serie de procedimientos, de políticas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, supone, además, si uno contesta que sí, efectivamente supone contar con esa política o ese procedimiento en el tema que sea. Claro. Y esto tiene que ser hasta el 31 de marzo porque se puede informar hasta el 30 de junio, pero los cambios hechos hasta el 31 de marzo. Efectivamente, por eso hay un poco de actividad frenética en este momento. Claro. El primer año, para el 2013, se tiene que informar efectivamente el último día de junio todo lo que con lo que se cuente hasta el último día de marzo. Y por lo tanto hay directorio en este minuto y compañías revisando esos procedimientos, aprobando esas políticas, etcétera. A contar del próximo año, el 2014, se debe informar hasta el 31 de marzo lo que se cuente hasta el 31 de diciembre. Esto va a ser evolutivo además. Claro. Evidentemente este año puede ser que esas 19, que es el mínimo, un emisor puede además informar otras políticas que tenga, que no sean estas 19 preguntas. Yo asumiría que este año probablemente nadie lo va a hacer, muy poca gente, sino que se van a centrar en estas 19, y por lo tanto yo puedo decir, mire, adopto da lo mismo 15, y el próximo año 17, y el siguiente 19, o sea, va a ir yo creo que en esa senda. ¿Y cuál es el espíritu finalmente detrás de esto para la SBS? ¿Ir de alguna manera normando o modernizando los gobiernos corporativos? Hay varias lecturas. Lo que ha dicho públicamente el superintendente es decir, mire, hemos llegado a cierto nivel de desarrollo de nuestras compañías que obligan a tener también ciertas buenas prácticas comunes de gobierno corporativo. Esto en casi todos los países del mundo, estas buenas prácticas, buenas políticas generales o buen estándar de gobierno corporativo vienen del mundo privado, de autorregulación, en definitiva. Claro. En Chile, por los 2 o 3 últimos escándalos, el superintendente, estas son palabras textuales, ha hablado de un sentido de urgencia en este sentido. Y el sector privado no acogió poco este llamado, no fue tan receptivo y al final no hizo nada. Por lo tanto, usted se refiere al caso La Polar, Energy, efectivamente, FASA, etcétera. Entonces, en base a eso, el superintendente dice, bueno, si ustedes no están haciendo nada, yo lo que le voy a proponer es que estos creo que son más o menos unos buenos estándares de gobierno corporativo. No le estoy obligando que usted tenga todos, pero sí que me conteste si lo tiene o no tiene y por qué, en definitiva. Y luego, ¿estas contestaciones de las empresas son privadas entre las empresas y la SBS o también nosotros como ciudadanos o eventuales accionistas de estas empresas vamos a conocer estas políticas de gobierno corporativo de la empresa? Las respuestas sí, no, ¿por qué? Son públicas. De hecho, cada uno de los emisores lo debe informar si tienen en la página web, etcétera. O sea, van a ser de conocimiento público y ese es el objetivo, lo dice así la norma, dice, ¿sabe? Yo quiero asegurarme que exista mejor información para el mercado respecto a cuáles son las prácticas de gobierno corporativo y también quiero que en general el mercado pueda sacar o hacer sus análisis y sacar sus conclusiones respecto a qué prácticas tiene uno u otro emisor. Entonces, hay que ir comparando. A usted que le toca mucho trabajar con gobiernos corporativos y de hecho está en este tema desde la Universidad Católica, ¿cómo le parecen a usted los gobiernos corporativos en este momento en Chile, dada lo que conversábamos, que esta autorregulación que hay en el mundo acá en Chile, no la hemos visto realmente cómo reaccionar? Hay factores, y yo creo que aquí nos vamos a mover en 2 planos a partir de ahora. Uno, en definitiva, esto, aunque aparezca como una pseudo autorregulación, es regulación. Y por lo tanto, frente a la galería, yo creo que bastantes de los emisores van a tratar de contestar y van a tener, ojalá tratar de tener un puntaje lo más perfecto posible para decir, sabe, yo superintendencia cumplo. Yo superintendencia y accionistas y mercado en general. Lo que pasa es que por otro lado, yo creo que hay muchísimas compañías
que tienen, esto está dirigido a sociedades anónimas abiertas, claro. Entonces que hay bastantes emisores que tienen muy buenas prácticas, y que incluso van más allá de los niveles mínimos exigidos por la superintendencia, pero para que no se entienda que a lo mejor alguien le reclame de por qué hizo esto o no hizo aquello, si usted lo informó públicamente, van a preferir no revelarlo, e internamente van a aplicar esas buenas prácticas que a lo mejor son mejores que ese mínimo. Hay algunas otras que a lo mejor hay un montón de emisores que no lo ha terminado de pensar, que no lo ha terminado de implementar, que efectivamente dicen lo voy a ir haciendo y que esto les va a forzar a pensarlo un poco más. Entonces, aquí hay un poco de vaso medio vacío y un poco de vaso medio lleno. Claro. Y se van a las dos cosas, pero yo creo que este es un tema que ya desde hace varios años se percibe al interior de los emisores de las compañías que definitivamente agrega valor, y en eso han hecho un esfuerzo. O sea, aquí nadie quiere o busca, creo que conscientemente, destruir valor las compañías, sino que si hay factores que le ayuden a agregar valor, lo van a ir haciendo. Claro. En alguna uno puede decir por las urgencias propias de las operaciones, lo voy a hacer después, pero yo creo que está ese ánimo de ir mejorando. Claro. Uno de los puntos que muchos ha comentado que ha sido, entre comillas, de los más polémicos de esta normativa, es sobre la cantidad de horas que debe dar un director para pertenecer a un cierto directorio. ¿Qué le parece a usted respecto a ese punto? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con exigir un número de horas por, un montón de razones, y voy de las más genéricas a las más específicas. A nivel mundial, esa no es una buena práctica. Lo que está como buena práctica es decir, sabe asegurarse que los directores le dediquen el tiempo suficiente al cumplimiento de sus funciones como director. Acordémonos también que un director no es un supergerente, o sea, el director tiene otras funciones más de visión estratégica, de control de gestión de riesgo y de seleccionar y eventualmente remover a los objetivos principales. Hay un dicho en inglés que dice no saying hands out, es decir, oiga, mete la nariz pero no me meta las manos en esto. Y esa función, entonces, dice, hay gente que tiene ciertas capacidades y lo puede hacer en mucho menos tiempo que en otras. Hay determinados directores que son realmente capaces y le pueden dedicar mucho menos tiempo. Además de los directores en general se requiere una acción, ¿no es cierto? Efectivamente, yo un grupo colegiado, entonces también necesito tener los distintos integrantes de este equipo que funcionen bien. En general lo que se dice, en algunos otros dice, oye, se pide limitar el número de directorios en el que puede estar alguna persona. Eso sí, pero el número de horas es muy complejo. La OECD, por ejemplo, no pide un número de horas mínimo dentro de su código de buenas prácticas de gobierno corporativo. Siendo nosotros miembros de la OECD, hemos ido mucho más allá en ese sentido. Entonces, yo la verdad es que estoy bastante en desacuerdo. Cada persona es distinto, cada director, las capacidades son distintas, cada compañía es distinto. Hay compañías, por ejemplo, el sector financiero, que son mucho más complejos, otras que son de otros rubros. Por lo tanto, poner una regla de número de horas, incluso yo creo que por la información, si alguien lo informa en número de horas, va a ser muy dispareja, y me parece razonable que sea dispareja. Y yo apuntaría, y esto es hacer futurología, simplemente, que la gran mayoría de los emisores va a decir que no lo adopta porque cree que, uno, no corresponde, y en segundo lugar, porque lo que deben hacer los directores es dedicarle el grado de tiempo que se requiere para cumplir con sus deberes y obligaciones de diligencia y cuidado para con la sociedad y el cumplimiento de sus propios fines. Y ahí me quedarían. Eso es lo que esperaría yo en la respuesta. Muy bien, Matías, muchas gracias por esta conversación. Que bueno, las empresas que están volviendo ya de vacaciones y que son parte de un directorio van a tener que empezar a tomar en cuenta de acá el 31 de marzo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Con esta conversación entonces terminamos esta nueva edición de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile.